Cuando descubrí que mi legítimo vecino llevaba años utilizando mi agua, decidí vengarme en lugar de ignorarlo. Como resultado, mi vecino perdió a todos los inquilinos de su casa y tuvo que mudarse debido a su mala situación económica. Para ser sincero, nunca había tenido una venganza tan satisfactoria en mi vida. Esto es lo que pasó. Vivo en Asia y hace unos meses compré una casa nueva a muy buen precio. La casa pertenecía a uno de mis amigos de la familia y tuvieron que venderla porque necesitaban dinero urgentemente. No vivían en el país y habían abandonado la casa mientras estaba en reformas. La venta de la casa se completó a principios de este mes y me mudé inmediatamente. La casa que compré necesitaba una renovación. Porque los anteriores propietarios la habían abandonado a mitad de la reforma y solo habían instalado un candado en la puerta principal. Ni siquiera había cerradura. Cuando me mudé, había una bicicleta aparcada en el garaje. El día que me instalaron la puerta nueva, saqué la bicicleta y la dejé al borde de la carretera. Al día siguiente, un hombre enfadado llamó a mi puerta. No contesté, pero cuando miré por la ventana vi que había cogido la bici y se había marchado al cabo de unos 15 minutos. En ese momento decidí que vivir en este barrio no iba a ser muy agradable. Afortunadamente, aparte de este incidente, no tuve mayores problemas, salvo que la gente no se daba cuenta de que ya no era una casa abandonada. Sin embargo, me di cuenta de que la puerta de mi casa se bloqueaba a menudo. Para solucionar esta situación, coloqué una señal de «prohibido aparcar» y el problema fue desapareciendo poco a poco. La semana pasada, mientras me duchaba en el cuarto de baño, noté que la presión del agua era más baja de lo normal. Al mismo tiempo, oí funcionar la bomba de agua de mi vecino, que vivía en una casa de 3 plantas. Vivía en la planta baja y los otros 2 pisos estaban alquilados. Este anciano también había tenido problemas con los anteriores propietarios de mi casa. Eran amigos míos y decían que este hombre era una persona muy problemática. Mis amigos también me dijeron que era un hombre grande, de unos 2 metros, con 3 perros y me insistieron en que tuviera cuidado. En esta zona, es imposible utilizar el agua sin bombearla a los depósitos del tejado. La presión de la red pública no es lo bastante fuerte para una casa de 3 plantas. Empecé a sospechar cuando oí funcionar la bomba de agua. Pensé que podía ser una coincidencia, pero aún así quise comprobarlo. Esperé a que se apagara la bomba y abrí todos los grifos de mi casa. Como esperaba, la presión del agua volvió a la normalidad. Esto me hizo sospechar aún más. En los últimos años, la factura del agua de mi casa no había dejado de aumentar. Sin embargo, no había ningún problema grave en la casa, salvo pequeñas fugas de agua. No tenía sentido que las facturas fueran tan altas. Empecé a sospechar que mi vecino podría estar desviando agua. Comprobé la presión durante unos días para asegurarme. Efectivamente, estaba utilizando mi línea de agua. El agua es bastante barata en mi país. Incluso lavar a mis 3 perros a la semana y regar mi jardín solo cuesta unos $5 al mes. Pero no se trataba de dinero. Este hombre era tan arrogante que pensaba que podía utilizar los recursos de otras personas sin permiso y salirse con la suya. No me parecía justo. Decidí darle una lección. Lo que hice fue muy sencillo. Corté el agua de todas las tuberías principales, así que me vengué sin tener que entrar en su propiedad y sin infringir ninguna ley. El lunes pasado, después de oír que su bomba se encendía y dejaba de funcionar, cerré la válvula principal. Haciéndole la vida un poco más difícil, le di la lección que creía que se merecía. El funcionamiento de las cisternas domésticas en mi país es bastante sencillo, hay una válvula de bola en el depósito que detecta el nivel de agua y pone en marcha la bomba. Si el nivel de agua no aumenta, la válvula permanece abierta y envía una señal electrónica a la bomba. La bomba sigue funcionando hasta que la válvula se cierra. Sin embargo, en este caso el nivel de agua no aumentaba y todo el mundo sabe que no es buena idea dejar una bomba sin agua. Mi expectativa era la siguiente: quemaría la bomba de mi vecino y como consecuencia, tendría problemas con sus inquilinos. Sin embargo, ocurrió algo más que no había tenido en cuenta: como la bomba funcionaba continuamente, durante la noche consumía mucha energía de la red eléctrica. Esto hizo que se fundieran los fusibles, y si el propietario hubiera pensado en actualizar la instalación eléctrica a estándares más modernos, se habría dado cuenta de que el cableado estaba completamente dañado. Esta casa seguía utilizando el cableado Arrow de los años 90,
que era demasiado arriesgado para una situación como esta. A primera hora de la mañana, sobre las 3, oí a todos los vecinos de la casa despertarse y discutir en susurros por qué solo su casa estaba sin electricidad. Esa noche, el barrio se quedó sin electricidad y sin agua. Pero esto es lo que aprendí sobre la electricidad: los inquilinos empezaron a gritar al propietario. Las leyes de protección de los inquilinos son muy importantes en nuestro país y la electricidad y el agua se consideran servicios esenciales incluso a nivel estatal. La interrupción de estos servicios solo puede justificarse por razones inevitables, como las condiciones meteorológicas. En este caso, el propietario es responsable del suministro tanto de agua como de electricidad y de garantizar que el cableado eléctrico de la casa esté en buenas condiciones. La situación llegó al punto de que uno de los inquilinos decidió mudarse inmediatamente. La mudanza se produjo 2 días después, cuando le informaron de que tanto el agua como la electricidad no se restablecerían el mismo día. Los inquilinos que vivían en los otros 2 pisos de la casa también se quejaron a la policía. En nuestro país, cuando una persona infringe claramente la ley, la policía puede imponer multas o sanciones incluso sin orden judicial. Si una persona cree que estas multas son injustas, puede recurrir al tribunal. Sin embargo, incluso en este caso, la multa debe pagarse y solo se devolverá si el tribunal la considera injustificada. Como resultado, el propietario perdió a los 2 inquilinos y tuvo que pagar una multa de $500. Para nuestro país, se trata de una cantidad bastante elevada. También tuvo que devolver las fianzas de ambos inquilinos y sufrirá muchas más pérdidas económicas, ya que no podrá volver a alquilar la casa hasta que se resuelvan los problemas. Actualmente, tuvo que mudarse el domingo a casa de su hija, ya que no puede vivir sola. Los inquilinos eran su única fuente de ingresos, y como mecánico jubilado, no tenía otros ingresos. Mientras tanto, encontró la razón por la que el motor no paraba de funcionar. Los cables eléctricos estaban sobrecargados y quemados. Entonces vino a mi puerta y me preguntó si había cortado el agua. Sinceramente, le dije que sí. Le dije que tenía una nueva fuga en una de las tuberías de mi depósito y que había cortado el agua hasta el día siguiente, hasta que viniera el fontanero y arreglara el problema. La expresión de su cara no tenía precio. Estaba siendo sincero, pero me di cuenta de que se estaba conteniendo. Vale, dijo, y volvió a entrar en silencio. No sé si sabía que yo lo sabía, pero al final recibió la lección que se merecía. Pero, francamente, no me importa, porque él no puede hacer nada al respecto. Ahora, la semana que viene voy a llamar a un fontanero para que arregle mis tuberías y retire todas las tuberías de agua que salen de mi propiedad, de modo que pueda deshacerme por completo de mi problema con el agua y de este vecino potencialmente problemático. Realmente era la mejor manera que se me ocurría de solucionar este problema con solo abrir un grifo. Este tipo era un auténtico delincuente. Me estaba robando la electricidad y el agua. Era un nivel demencial de inseguridad y corrupción. No puedo imaginarme intentar hacerle eso a alguien, y el tiempo y el esfuerzo que le llevó a hacerlo fue una locura. No hay excusa racional para ello. Así que estoy bastante satisfecho de haber conseguido vengarme de este hombre. Creo que le di la lección que se merecía, porque me estaba explotando de una manera inaceptable. Si te ha gustado esta historia, creo que también te gustará nuestra serie, Soy Gilipollas. Si quieres echarle un vistazo, el enlace está en la descripción de abajo. Además, si quieres compartir tus propias historias, puedes rellenar el formulario. Siguiente historia. Soy estúpida por pedirle a mi profesor que no me empareje con la hija de mi padre irresponsable porque actualmente estoy siendo condenada al ostracismo por su hija y tratada como si la estuviera acosando. Realmente no sé qué hacer. Esta es mi historia. Mi padre nos abandonó cuando mi madre estaba embarazada de mí. Él y mi madre estuvieron casados unos 5 años. Pero la engañó muchas veces. Mi madre estaba harta y decidió divorciarse. Sin embargo, este proceso fue una pesadilla para mi madre. Se mudaron a otra ciudad y se rompieron todos los lazos con mi padre. Mi padre nunca me conoció. No asistió al proceso de divorcio, ni a las vistas sobre la custodia, ni a ninguna reunión sobre la manutención de los hijos. Además, renunció a su trabajo para evitar pagar la manutención y no informó de su nuevo empleo. Como consecuencia, fue encarcelado 3 veces. Nunca le he visto hasta hoy. Hace aproximadamente un año, mi padre volvió con su familia.
Tenía pareja e hijos con él. Uno de los niños era una niña de la misma edad que yo y el otro era un niño solo unos meses menor que yo. Tenía un par de hijos más pequeños, pero no sé sus edades. Solo sé las edades de los dos hijos mayores porque comparto clase con su hija en algunas lecciones del colegio. Mi padre intentó ponerse en contacto conmigo, pero le dije que no éramos una familia y que no me interesaba esa relación. En resumen, le dejé claro que no quería tener un vínculo con él. Aunque esto disgustó a mi padre y derramó lágrimas por mí, no renuncié a mi decisión. Cuando empezaron nuestras clases, de repente coincidimos este año en 4 clases, mientras que el año pasado solo compartíamos una. Aunque intenté ignorar la presencia de su padre, empezó a molestarme mucho. Así que fui a ver a nuestra profesora, que da muchas clases en grupo, y le pedí que no me emparejara nunca con la hija de mi padre. Le expliqué por qué, lo que le sorprendió un poco. Pero le señalé que sería mejor evitar cualquier posible hostilidad durante el proyecto y sobre todo, que yo trabajo mejor con los demás. Ella aceptó mi razonamiento. Sin embargo, la hija de mi padre intentó incluirme en su grupo en 2 ocasiones distintas. En la primera ocasión me pidió que fuera su compañera en solitario y en la segunda intentó que me uniera a un grupo más grande. Pero en ambas ocasiones nuestro profesor se negó. Al final se dio cuenta de lo que había hecho y fue a contárselo a sus padres. Como resultado, sus padres fueron al director y pidieron una reunión conmigo y con mi madre. Mi madre asistió a la reunión pero me excluyó. Le dejó clara la situación al director y le dijo que mi primera reunión con mi padre no debía ser en un ambiente en el que me reprendieran por negarme a trabajar con su hija. Mi padre y su mujer dijeron al director que yo era un matón y que debían suspenderme o compensarme por ello con algún tipo de programa de amistad. Pero el director no se tomó en serio estas acusaciones. Sin embargo, después de aquella reunión, la hija y el hijo de mi padre empezaron a fijarse más en mí y a observarme en el colegio. Además, varios de sus amigos me dijeron que era estúpida por avergonzarle y no aceptar trabajar con él de ninguna manera. Entonces, ¿soy estúpida por haberlo cerrado antes incluso de que empezara? Creo que en absoluto. Porque desde el principio el comportamiento de la familia de mi padre fue extraño e increíblemente intrusivo. Gracias a Dios, el gerente no se tomó en serio sus exigencias y cerró la situación diciendo, eso no va a pasar. Desde luego, yo no soy el tonto de esta situación. Porque desde el principio hice bien en rechazar sus exigencias poco razonables. Siguiente historia. Mi compañero de piso Justin está enfadado conmigo. Dice que, aunque le desperté temprano por la mañana, no pudo mantenerse despierto y que por eso sacó mala nota en su examen de la Facultad de Medicina. Me culpa a mí y cree que es culpa mía. Esto es lo que ha pasado. Justin y yo hemos sido compañeros de habitación en el mismo albergue durante 2 años. Los dos somos estudiantes de medicina y la semana pasada tuvimos los exámenes finales. Todo este proceso ha sido una pesadilla. Intentábamos sobrevivir con solo 2 o 3 horas de sueño al día y nos alimentábamos constantemente a base de café y bebidas energéticas. Sabíamos que no era sano, pero no teníamos otra opción debido a la intensidad de los exámenes. El último día de exámenes, sobre la 1 de la madrugada, Justin estaba agotado y decidió irse a dormir. Me pidió que le despertara a las 3 de la mañana. Acepté, pero a las 2:30 estaba completamente agotado, mis notas se emborronaban, mi cerebro se apagaba. Así que decidí despertar a Justin temprano. Le desperté a las 2:30, le dije la hora y le sugerí que pusiera una alarma. Justin se sentó, se frotó los ojos y dijo, vale. Le dije, no te olvides de poner la alarma, y me fui a dormir. Los dos nos despertamos sobre las 8 de la mañana. Justin me reprochó que no le hubiera despertado como había prometido. Le recordé que le había despertado a las 2:30. Pero Justin dijo que había puesto el despertador, pero que tenía demasiado sueño para darse cuenta de lo que había pasado. También me dijo que debería haberme quedado despierto toda la mañana y haberle despertado a las 3 en punto. Como resultado, Justin no hizo un buen examen y me echa la culpa a mí. Entiendo su frustración, pero no creo que yo tenga la culpa en esta situación. Justin debería haber asumido su propia responsabilidad. Si te preguntas si soy estúpida, no, definitivamente no lo soy. Porque cada individuo es responsable de sí mismo y en este caso las acusaciones son completamente injustas. Justin pidió que lo despertaran a las 3 de la mañana.
Enhorabuena, le despertaste 30 minutos antes y le diste instrucciones claras para que pusiera el despertador. Pero como alguien que va a la universidad y tiene unos exámenes muy estresantes, cabe señalar que todo es responsabilidad suya. Si él quiere hacer bien sus exámenes y alcanzar sus metas, esto recae enteramente sobre los hombros de Justin, no sobre los tuyos. Sin embargo, en lugar de admitir sus propios errores, intenta echarte la culpa a ti. Es un comportamiento muy tóxico. Porque al fin y al cabo, él es un adulto y es su responsabilidad. El hecho de que compartáis clase o seáis compañeros de piso no hace que la responsabilidad del fracaso de Justin recaiga sobre tus hombros. No es justo, sobre todo si él intenta echarte la culpa de algo que está completamente bajo su control, como levantarse, prepararse y llegar a tiempo a su examen. Si levantarse a las 3 de la mañana es tan importante para él, ¿por qué no se puso su propia alarma? Es muy estúpido e irresponsable cargar toda esta responsabilidad en otra persona y luego culpar a los demás. Tú no eres su padre y desde luego no eres su madre. Es ridículo que diga, oh, no puedo creer que no se quedara despierto para ver cómo estoy. Porque la verdad es que usted le dijo que se había despertado a las 2:30 de la mañana y que pusiera el despertador. Después de eso, era enteramente su responsabilidad. No, tú no eres el idiota aquí. Justin es increíblemente injusto en esta situación. Si tenía que levantarse a una hora determinada, era él quien debía haber puesto la alarma. Siguiente historia. Soy un hombre de 18 años y tuve una gran discusión con mi madre sobre mi apellido. Me pregunto si fui estúpido en esta discusión. Esta es mi historia. Mi padre falleció cuando yo tenía 6 años. Mis padres se habían divorciado en los años 80 y mi madre estaba con otra persona. Unos meses después de la muerte de mi padre, mi madre decidió casarse con este hombre y darme una unidad familiar. Sin embargo, esto provocó un conflicto sobre mi apellido. Mi madre se sentó con su marido y habló conmigo. Me dijo que debía cambiarme el apellido para que mi padrastro no tuviera problemas para cuidarme. Yo le dije que quería mantener el apellido de mi padre porque ya lo había perdido y pensé que cambiándome el apellido perdería por completo el recuerdo de mi padre. Sin embargo, mi madre no estuvo de acuerdo y me cambió el apellido. Entonces me prometió que me dejaría volver a apellidarme como mi padre cuando tuviera 18 años. Ahora tengo 18 años y mientras esperaba que cumpliera esta promesa, mi madre dio un gran paso atrás. Empezó a decirme que no debía precipitarme, que la cuestión del apellido no era para tanto. Me enfadé muchísimo. Me enfrenté a mi madre como nunca lo había hecho en mi vida, pero ahora me pregunto si fui estúpida porque no sé qué hacer al respecto. Mi madre y mi padrastro no paraban de llorar sobre lo importante que era para mí cambiar de apellido. Ella y su marido me han prometido una y otra vez que me pagarán para recuperar mi apellido cuando cumpla 18 años. Dijeron que era solo para hacerme la vida más fácil cuando fuera más joven. También dijeron que la vida de su marido se había vuelto difícil a causa de mi apellido. Aunque en aquel momento sentí pesar, viví mucho tiempo creyendo que cumplirían su promesa. Sin embargo, hace aproximadamente un año, cuando volví a plantear la cuestión de cambiarme el apellido, mi madre me dijo que no había prisa. Le dije que quería cambiarme el apellido antes de la graduación, para que en mi diploma apareciera el apellido de mi padre. Discutimos mucho sobre el tema, y mi padrastro añadió sus propios comentarios, diciendo, de todas formas, ¿qué importa? Además, tu apellido es el tuyo desde hace más tiempo que el de tu padre. Sin embargo, yo insistí en que quería recuperar mi verdadero apellido y que era el de mi padre. Finalmente, mi madre admitió abiertamente que no me pagaría por volver a cambiarme el apellido. Es más, dijo que creía que debía usar el apellido de su marido. Según ella, mi padrastro me había criado y había hecho mucho por mí a lo largo de mi vida. Le dije a mi madre que no era mi elección y que no podía impedírmelo cuando cumpliera los 18. También le dije que nunca volvería a tener una buena relación con ella porque me había mentido y decepcionado. Después de esta conversación, nuestra relación se volvió muy fría y distante. Mi madre me llamó de forma muy dramática, pero yo mantuve las distancias todo el tiempo que viví con ellos. Finalmente, me fui de su casa y empecé a vivir con mi primo. El día después de cumplir 18 años, solicité que me devolvieran el apellido. Mi cita en el juzgado es muy pronto y mi madre lo sabe. Gracias a mi familia, intentó impedir que recuperara mi apellido. Mi madre incluso mintió y afirmó que mi padrastro me había adoptado y que,
por tanto, no podía cambiarme el apellido. Mi madre me dijo que le estaba faltando al respeto. Le dije, cállate, porque eres una mentirosa y no me importa lo que digas al respecto. Mi madre empezó a llorar después de esta conversación. Le dije, bien, porque me has perdido y todo es culpa tuya. También le dije que, de haberlo sabido, nunca me habría cambiado el apellido, y que lo aceptara porque ya no tenía ningún derecho sobre mí. Durante este proceso, algunos miembros de mi familia ampliada apoyaron a mi madre. Mi madre me dijo que no tenía motivos para hablarle así. Pero, ¿realmente soy yo la tonta en esta situación? No, definitivamente no eres tonta. Es emocionalmente agotador que tu madre te engañe para que cambies de apellido y luego incumpla su promesa. Es razonable y justificable que quieras recuperar tu apellido, que es tu único vínculo con tu padre. Ahora tienes 18 años y se acerca tu graduación. Sin embargo, tu madre intenta faltar a su promesa. Es inaceptable que no solo incumpla sus promesas, sino que además minimice el asunto diciendo, no es para tanto. En este caso tienes toda la razón y el comportamiento de tu madre es incorrecto. Cuando echaron a mi hermano de casa y se escapó, le grité a mi madre. Ahora todos están enfadados conmigo y realmente no sé qué hacer en este momento. Esto es lo que pasó. Mi familia es muy religiosa y conservadora. Tengo mis propias opiniones, pero la mayor parte del tiempo mantengo la boca cerrada y me alejo de mi familia. Mi hermano de 20 años seguía viviendo en la casa familiar. Desde pequeño tenía un carácter diferente, era muy abierto y artístico. Por eso molestaba constantemente a nuestros padres y hermanas. En el instituto era una jugadora de voleibol con mucho éxito, pero en su último año abandonó los estudios. Ella pensaba que había tomado esa decisión solo para fastidiar a nuestros padres. Os podéis imaginar que tenía ese tipo de personalidad. Sin embargo, al ser el único varón de la familia, nuestros padres generalmente ignoraban su comportamiento. Hace poco, mi hermano protagonizó una película amateur hecha por uno de sus amigos. En la película besaba a un chico. Esto no fue un gran problema para mí. Después de todo, la película no era un secreto y estaba a disposición del público. Sin embargo, alguien que conocíamos vio la película y se la envió a nuestros padres. Como consecuencia, echaron a mi hermano de casa. Mi hermana menor y su marido se ofrecieron a acogerlo. Sin embargo, mi hermano se marchó al cabo de una semana. Mi cuñado se burlaba constantemente de él por la película. Nadie sabe dónde está mi hermano ahora. Solo sé que está vivo porque me envía mensajes de texto algunas veces. Mientras tanto, mi madre llamaba a toda la familia casi todos los días y empezaba el juego de las culpas. Ayer me tocó a mí y me culpó por no hacer mi trabajo como hermano mayor. Según ella, mi hermano se había equivocado de camino y todo era culpa mía. Estas acusaciones de mi madre me enfurecieron. Le dije que se callara y que la culpa era suya y no mía, porque mi hermano estaba en esa situación por su falta de educación. Puede que desde fuera no parezca gran cosa, pero en mi familia se considera muy irrespetuoso gritarle a mi madre. Así que el resto de mi familia se enfadó conmigo por gritarle a mi madre y romperle el corazón. Pero les dije que debían dejar de hacerse las víctimas y que sería mejor que rezaran para que mi hermano no volviera a verlos. Luego me fui. Ahora me siento un poco mejor, pero mi familia sigue enfadada conmigo. Dirigen toda su ira hacia mí, sobre todo porque mi hermano no aparece por ninguna parte. Me gustaría poder huir, pero tengo responsabilidades que me atan aquí. Ahora me pregunto si soy estúpida y si debo disculparme. ¿Qué debo hacer? No eres estúpido. Desde luego, no es culpa tuya. No fuiste tú quien echó a tu hermano de casa, eso fue enteramente responsabilidad de tus padres. Ahora, en lugar de admitir su culpa, intentan culparte a ti. Es un comportamiento increíblemente tóxico. Además, que tu madre diga, le has llevado por el mal camino, no has sido una buena hermana mayor, no es razonable ni justo. La falta de responsabilidad de tus padres ha llevado a esta situación. Que te culpen de esta manera muestra una dinámica familiar muy poco sana. Es inaceptable que intenten convertirte en el chivo expiatorio cuando deberían asumir la responsabilidad de que tu hermano se haya escapado. Deberías estar orgullosa de ti misma por intentar sobrevivir emocionalmente en este entorno. En lugar de disculparte, deberías mantener tus límites y dar prioridad a tu propia salud mental.